allá, la fiesta también es aquí. Amén. La consigna dice que en cada cuadra una iglesia. Y en cada cuadra extendiendo el reino y manifestándolo. Amén. Amén. Eso es. Esa es la... Mire, cuando yo fui a hacer la tarea del seminario de plantación de nuevas iglesias, ya no sabía cómo tú plantas una iglesia ni nada de eso. Pero el Señor me dio una visión. Y no es para mí solo, sino fue la visión que hay algunos que han implementado, pero yo no sabía en ese tiempo, tú sabes. Después vi, mira, ese la hace igual, que hay uno. Esto está abierto para todos. Si aquí no tienen la capacidad para reunir a mucha gente, entonces ¿qué hay que hacer? Un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito allá. Pero que cada poquito sea un headquarter, un cuartel general, donde usted va a ganar en esa área. No es que invite a la gente nada más, la iglesia tradicional es lo que hace. Los pastores dicen, hermano, inviten. ¿Para qué? Para yo predicarle, porque yo soy el ungido, yo soy el que sabe, yo soy el que enseña. No. La iglesia debe ser entrenada y capacitada para que vayan y prediquen el evangelio allá. Y después cuando usted lo traiga, ya que nada más sea la vara de Dios. Porque si no, entonces seguimos en la misma. El pastor haciéndolo todo. No, pero es tiempo de cambiar la forma de pensar, entrenar a las personas para que sepan predicar el evangelio. Entonces, aquí no pueden dormirse en los laureles y decir, bueno, sí, estamos allá, pero aquí hay muchos vecinos, aquí hay mucha gente todavía. Aquí caben, por lo menos caben 20 más aquí. Por lo menos caben 20 más. Así que no pueden perder eso. Ya cuando ya 21, pues bueno, vamos a ver dónde hacemos otro. Pero tiene que estar así. Le doy gloria a Dios porque allá en la Viejaca están haciendo la obra. Y lleva trabajo, claro que lleva trabajo. Si eso fue lo que el Señor. ¿Cómo es el lema de él? ¿Cómo es el lema de ustedes? La consigna. ¿Qué somos? Obreros para mí. Obreros para mí, ¿por qué? Porque la mía es mucha y los obreros son pocos. Pero los obreros hay que prepararlos, hay que entrenarlos, hay que capacitarlos y hay que buscarlos. Nada más que ellos no saben que son obreros, pero hay que decírselo. Una vez que lo entrenemos, yo no sabía que podía predicar hasta que me pusieron a predicar. Mire, yo tengo un programa en la radio, todos los sábados de 10 a 10:45. Transmito por el teléfono, me conectan en Tampa, sale en el área de Tampa, pero sale por la internet. En Alemania me escuchan, en El Paso, Texas, en Chicago, en Argentina, en muchos lugares me escuchan. A mí no, ya los predicadores de esa. Y le digo al que está encargado, al ministro, que le dice, oye, para que lo llame, y le digo, para que ponga unos CD de mis prédicas, porque voy a estar fuera 3 semanas. Y mi esposa estaba escuchando, ¿y sabe lo que me dijo? Digo, no, tú no vas a cancelar, la que va a predicar soy yo. Y yo, donde manda capitán no manda marinero. Y a ella no le gusta, pero no es problema de gusto. Es que cuando Dios, decía el profeta, tengo un fuego por dentro, yo no quiero predicar más, pero tengo algo que me quema los huesos, esta palabra tengo que soltarla. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor porque esta mañana fue glorioso, fue bueno. Sigan trabajando, no pueden descuidar esas áreas esas personas, hay que seguirlas. Que Dios nos dé sabiduría y discernimiento. No podemos empujar mucho. Hay gente que hay que empujar, hay gente que hay que sacudirlo, pero hay gente que hay que llevarlo suave. Suave porque hay que darle tiempo, porque es el Espíritu Santo el que lo hace. Hay gente que podemos discernir que vamos, pero hay otros que tómate tu tiempo, dale su espacio, que el Espíritu obre, porque las personas vienen con una serie de entendimientos, de razonamientos, de juicios en la mente, de paradigmas, y hay que darle oportunidad, porque el Espíritu Santo es el que lo hace. Así que seguimos insistiendo, lo seguimos visitando, lo seguimos llamando, pero vamos a darle también un espacio. Hay que ser discretos, sobre todo mujeres jóvenes, como la que estaba embarazada, tú sabes, mujeres que son casadas y el esposo no vino, entonces hay que... Sabiduría de Dios para todas las cosas. Amén. Bueno, vamos a compartir una palabra. ¿De qué predicamos hoy? ¿Del Evangelio? No hay otra cosa que predicar que el Evangelio. No hay otra cosa que predicar que el Evangelio. ¿Alguien trajo su Biblia? Sí, pero yo no traje la mía. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12. Si mal no recuerdo, y si no la buscamos. Y se está avanzado, ¿sí?
tremendo ahí. 12. Sí. ¿Eh? No sé, deja ver, a lo mejor es eso, a lo mejor no sé, léelo ahí a ver. 2:12. 2:12. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? No, léemelo para saber si es ese, si no para cambiarlo. Y nosotros no hemos recibido. Ahí, esa es la palabra. ¿Dónde está? Primera de Corintios 2:12. Eso. Sino el Espíritu que proviene de No, empieza otra vez. No, porque Y nosotros... nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ese es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia. Dice, porque nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que se nos ha concedido. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguno que en esta noche no sabe lo que nos ha sido concedido, si hay alguno que no sabe la totalidad de lo que se nos ha concedido, en el nombre de Cristo Jesús, yo pido, Señor, que sus ojos sean abiertos para que puedan ver. Que sus ojos sean iluminados para que puedan ver la riqueza a la que han sido llamados, para que puedan ver la herencia que tienen con los santos y la supereminencia, grandeza que tú nos has entregado. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, muestra tu poder, muestra tu gloria. Sana, libera, rompe cadenas, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque es el mandato de Dios. Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Hay algunos que no predican el Evangelio, hay algunos que predican el consejo de Dios y el consejo de Dios es bueno, pero tenemos que comenzar con el Evangelio. Porque el que no sabe el Evangelio no puede entender otras cosas. Hay unos que predican mucho de Moisés, de la ley, los salmos, los profetas, pero no saben el Evangelio. Hay muchos que conocen lo que Jesús hizo en Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pero no conocen el Evangelio. El Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Anuncien el Evangelio a toda criatura. Vayan y sanen los enfermos. Entonces hay algunos que sanan los enfermos, el Señor es el que los hace. Hay algunos que libertan a los cautivos, están endemoniados, el Señor es el que lo hace. Pero hay muchos, aún dentro de la iglesia, que no conocen el Evangelio. Y el Evangelio es la proclamación de la buena nueva, la buena noticia. ¿De qué? De salvación. Buena nueva de salvación. ¿Y qué tiene que salvación con todo esto? Bueno, salvación es liberación del poder del pecado. Usted le pregunta a la gente, ¿usted es salvo? Sí. ¿Salvo de qué? No sabe. Entonces no conoces el Evangelio. Porque si tú no sabes de qué eres salvo, salvo es para irme al cielo. No, usted no es salvo para irse al cielo. El cielo bajó a la tierra. El cielo y la tierra se unieron cuando Cristo vino. Se unieron el cielo y la tierra cuando Cristo vino. Vino a unir el cielo y la tierra porque el hombre había pecado. El hombre le había fallado a Dios y Dios, ¿qué hizo? Lo destituyó de su gloria. Por tanto, la gloria le fue separada, la gloria de Dios. Dios se mantuvo a la expectativa, Dios mandaba a los profetas, Dios mandaba a su espíritu de vez en cuando, pero el hombre estaba destituido de la gloria de Dios, separado de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Vino a unir lo que se había quebrado, vino a reconciliar, porque había un pleito entre Dios y los hombres, había enemistad. ¿Y qué hizo Jesús? Vino a reconciliar el cielo con la tierra. Cuando hablamos de cielo hablamos de Dios y su grandeza, y cuando hablamos de la tierra estamos hablando del hombre. Pero algunos piensan que salvación y vida eterna tiene que ver con allá. No, empieza aquí. Si no la conoces aquí no puedes llegar allá. Pero el problema no es de conocer, el problema es de manifestar lo que supuestamente debemos conocer, porque Juan dice que, ¿y qué es la vida eterna? ¿Allá? ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la vida eterna? Y la vida eterna es esta: conozcan al Dios Todopoderoso, a mi Padre y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, si no lo conocemos, ¿pero cómo lo vamos a conocer si no nos hablan de él? Muchos están como Job. Como Job, hay una iglesia que está como Job. No digo que toda la iglesia, pero hay una parte de la iglesia. Y esa es la asignación, hablar de eso. Hay una parte de la iglesia que está como Job,
de oída han oído de Dios, pero no han tenido una experiencia con el Rey de Gloria. Job estaba en esa misma condición. Job hacía sacrificio todo el tiempo para que a sus hijos no le fuera mal, para que a su familia no le fuera mal. Job era un hombre bendecido por Dios, Dios lo había bendecido, pero en un momento empieza a cuestionar, cuando vino toda aquella tragedia sobre él, empieza a cuestionar si Dios es real, empieza a cuestionar tantas cosas de Dios. Pero si yo te he servido, yo he hecho esto, entonces Dios, ¿dónde está Dios? Pero Dios se le manifiesta con poder. Dios se le manifiesta con poder. Y terminando entonces, el libro de Job, Job puede hacer la declaración: de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que habla el apóstol Pablo cuando en Efesios dice: Padre, dale espíritu de sabiduría, de entendimiento, ilumina los ojos de su corazón para que puedan ver la riqueza a la que tú los has llamado. ¿Qué riqueza? ¿Dinero? No, la riqueza es Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. La Biblia dice que nosotros somos una vasija de barro, pero por dentro hay un tesoro. De esa riqueza está hablando. Hay gente pidiendo plata, pidiendo carros, pidiendo templos, pidiendo edificios, pidiendo cosas. Y el Señor Jesús dijo: mas buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y el reino de Dios y su justicia tiene que ver con el Evangelio. Cuando Jesús está hablando, le dice a los fariseos: si su justicia, o le dice a los discípulos, si su justicia no fuera mayor que la de los fariseos, ustedes no van a entrar. ¿De qué le está hablando Jesús? Sabios en su propia opinión y tenían una justicia. Ellos creían que eran justos por obedecer las obras de la ley. Pero Jesús les dijo: ustedes no entran si no entran a una justicia superior. ¿Y de qué justicia está hablando Jesús? De la que habla 2 de Corintios, capítulo 5, del verso 21. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y ahora somos embajadores de Dios. Como si Dios rogase a través de nosotros: reconciliados con Dios, porque al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. De esa justicia. De esa justicia que ahora es por fe. De esa justicia que ahora no es adjudicada por la gracia de Dios. No soy justo por mis obras, sino por la justicia de lo que Él hizo. Lo que Él hizo allí en la cruz nos es adjudicado a nosotros. Ahora cuenta en nuestro récord, en nuestro expediente. Por eso cuando nos presentamos delante del Padre, ¿el Padre a quién te ve? ¿A ti? Él ve a Cristo. Él ve a Cristo, Él no ve a ti. Por eso no te ve a ti, por eso no te ve tus defectos. Ay, pero Dios, no, fíjate de eso, no te ve a ti. Ahí cuando te ve santo, sin mancha, limpio, perfecto, puro, porque su sacrificio fue completo a favor tuyo. Pero ahora Él quiere que tú entiendas que esa perfección tienes que manifestarla, porque Él preparó obras de antemano para que nosotros camináramos en esas obras. Gloria a Dios. Justicia. Amén. Por eso tenemos que aprender. Y dice el apóstol Pablo que no hemos recibido el Espíritu del mundo. No, ya no tenemos el Espíritu del mundo, sino tenemos el Espíritu de Dios para saber lo que se nos ha concedido. ¿Y qué se nos ha concedido? Todas las cosas se nos han concedido. Pero nosotros no nos hemos enterado. Pero nosotros no nos hemos apropiado de todas las cosas. Porque como no sabemos, tenemos que buscar, tenemos que escudriñar, tenemos que investigar y tenemos que pedirle a Dios esa experiencia para saber lo que se me ha concedido. Porque no solamente es un problema de entendimiento, porque veo a muchos que conocen de mucho de lo que está escrito, pero no manifiestan nada. Entonces, no hacemos nada. El conocimiento va de la mano del Espíritu. Esto tiene que ver con el Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu en nuestra vida. Una experiencia con el Espíritu. Cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿por qué usted cree que fue llevado al desierto? ¿Por qué usted cree que Jesús fue llevado al desierto? Para ser probado. ¿Para ser? Probado. ¿Probado por quién? Por el diablo. No. El diablo es tentador, el diablo no prueba. Por el Padre. ¿Sabe por qué? Porque allí cuando Juan lo estaba bautizando, Juan oyó, y parece que se lo contó a los apóstoles, y los apóstoles después lo escribieron. Juan oyó una voz del cielo, el cielo se abrió, descendió en forma de paloma el Espíritu Santo, y oyó una voz que decía: este es mi amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué usted cree que los hijos de Dios a veces andan? Porque no han sido afirmados en su identidad. Porque aún no conocen verdaderamente a su Padre. Han conocido un poquitico.
Entonces todavía dudan. Todavía cuando viene el diablo como león rugiente, como viene, los puede devorar porque están en incertidumbre, no tienen confianza, no tienen certeza. Tú y yo vamos a ser probados en qué? En nuestra identidad. Pero ese es el Evangelio, lo que Cristo ya hizo por nosotros. Si tú y yo sabemos lo que Cristo hizo por nosotros, no lo puede quitar nadie. Porque entonces tú y yo sabemos y sabemos y sabemos que el que se une a Dios a través de su Espíritu, uno es con Él. Entonces cuando yo camino, ya no camino yo. Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque Pablo sabía, porque Pablo le fue revelado. Entonces a ti también te tiene que ser revelado. ¿O qué tú crees, que tú eres especial? ¿Que a Pablo se le reveló y a ti no? ¿Que Pablo fue el especial? ¿Que Pablo fue el único? Sí, fue muy especial, pero no el único especial. Nosotros también tenemos derecho a ese entendimiento. Nosotros también tenemos que conocer el Evangelio para vivir una vida como Pablo. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi necesidad, cualquiera que sea mi situación. Pero siempre había una declaración, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en gloria. Pablo es que había aprendido que le dieron golpes, que para escasez, ha aprendido a contentarme, escasez, tribulación, nada me podrá separar del amor de Cristo Jesús. Una confianza, una seguridad. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco. La pregunta es, ¿cuántos de los que están aquí han tenido una experiencia con Jesús? Porque la iglesia se ha llenado de conocimiento, no sabemos muchos versos bíblicos. Un verso bíblico para cada cosa, un verso bíblico para cada cosa, un verso bíblico para cada cosa. Los borrachos no le dan el reino de Dios. Y ahora como que está de moda. Ni el que se echa con varón, ni el que se echa con mujer, si el mismo sexo, no le dan el reino de Dios. Y todos los versos no lo sabemos, todo eso, no tiene nada que ver con eso. ¿Sabe con qué tiene que ver? Con lo que Cristo hizo en la cruz por toda esa gente y por nosotros. Esa gente está metida ahí y ellos no se han enterado. Ellos no se han enterado. Ellos no se han enterado. Me gusta arreglarle las conversaciones a la gente o las palabras a la gente. No, que ese es homosexual. Error. Si es una mujer, es una mujer que practica el homosexualismo. Hay una diferencia, no es. Ese es un hombre que practica el homosexualismo. A mí no me importa. No, que yo soy rosa. No, usted no es rosa, usted es un hombre. Ahí está. Pero nosotros seguimos llamando lo que Dios dijo que son varón y hembra, lo creo. Varón y mujer, lo creo. Pero aún nosotros caemos en el jueguito ese del diablo. No, que son homosexuales. No son homosexuales. Practican el homosexualismo. ¿Qué dijo Pablo? Y los que roban, no roben más. ¿A quién está hablando? ¿A los que están allá afuera? No, Pablo no están allá afuera, para hablar de la iglesia. Pero, hermano, porque tú eres cristiano y roba. Y Pablo dice, no robe más, porque tú no eres ladrón, tú eres hijo de Dios. Y tú eres chismosa. No eres chismosa. Pablo dice, no chismose más, tú eres hija de Dios, porque usted no es chismosa. Pablo llama las cosas como si son. Pablo los llama que son santos, comprados a precio de sangre, redimidos, hijos de Dios, santificados. Después tú lees más adelante que dice, y el que es santo, santifíquese más. Pero Pablo no está acusando a la gente, Pablo no está condenando, porque Pablo sabía, su identidad se la había dado el Señor en camino a Damasco. Y después se le fue revelando con poder y autoridad. Y después le reveló el Evangelio para poder explicarlo. Y después cuando quiso anunciárselo a los judíos, le dijeron, no, y Pablo dijo, oye, se acabó la fiesta. Yo me voy, Pedro, Juan, Santiago, ustedes encárguense de los judíos, yo me voy a los gentiles. Se acabó el problema. Pero él conocía el llamado que tenía. ¿Qué dice él? Porque, oh rey Agripa, no fui desobediente, cabezón, testarudo, cuando Dios me dio una visión. Y la visión que me dio fue revelar este glorioso evangelio a los gentiles. La visión que me ha dado, la misión que me ha dado ha sido quitarle el velo. Quitarle el velo que no les deja ver a los gentiles, que ahora Dios los ha reconciliado. De eso se trata el evangelio. Por eso el evangelio es ir a decirle a la gente que son pecadores, ladrones y borrachos, y que están destituidos de Dios, y que se van a ir para el infierno si no quieren a Cristo. Ese es el evangelio. No, eso no es evangelio. El evangelio es la buena noticia de lo que Cristo ya logró por ellos. Amén. Ese es el evangelio. Primera de Corintios capítulo 21, mira hermano, esos versos yo repito lo mismo siempre porque es que no te puedo, que hay otros buenos, pero esos son los que cambiaron mi forma de predicar. Primera de Corintios, Colosenses capítulo 1, 21. Porque vosotros,
todos nosotros en otro tiempo éramos iguales. Enemigos y extraños para con Dios, ¿dónde? En nuestra mente. Pero ahora Dios nos ha reconciliado. ¿De qué está hablando? De que en la cruz fuimos reconciliados, pero hay gente en el 2019 que no se han enterado. Por eso Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, que yo lo reconcilié conmigo. ¿Y qué hacemos entonces? Predicar eso y esperar que el Espíritu Santo lo toque. Porque no hay manera que podamos hacer otra cosa. Volvemos a predicar y se lo volvemos a explicar y se lo volvemos a aplicar. No con elocuencia de hombre ni sabiduría. Pablo dijo, cuando fui a vosotros, no fui con elocuencia de hombre, ni sabiduría, ni palabrería de hombre. Fui en el poder del Espíritu Santo. Porque Pablo sabía que cuando él predicaba este glorioso evangelio de gracia y verdad, diciéndole a la gente lo que Cristo había logrado, la gente lo recibía. Pero imagínate, decirle a un borracho que a Dios no le gusta. Ay, yo no quiero saber de Dios. Pero es que claro. Decirle a una prostituta, a una jinetera que se está buscando la vida, que se está ganando la vida de esa forma, decirle que a Dios no le gusta que sea... ¿Qué noticia buena tú le estás dando? Pero así hemos estado predicando. Al borracho diciéndole al borracho que a Dios no le gusta y que coja, cambia hoy o te vas para el infierno. Qué buena noticia, no hay buena noticia ahí. La buena noticia es esta, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día con poder. Ahora se ha sentado a la diestra del Padre y que ha enviado el Consolador para que nos convenza de que nuestra condición debe cambiar, de que Él no está enojado con nosotros, porque toda la ira de Dios fue derramada sobre Cristo Jesús allí en la cruz. Toda la ira de Dios fue derramada con Cristo. Ese es el mensaje. Decirle que Dios de tal manera te amó que envió a su Hijo en propiciación por tus pecados. Eso es lo que podemos hacer, no podemos hacer otra cosa. Es predicar el Evangelio y confiar que el Espíritu Santo, el Consolador, nuestro ayudador en esta tarea, los va a convencer como nos convenció a nosotros, porque nosotros fuimos convencidos por Él. ¿O usted cree que usted está aquí porque usted es más inteligente que los demás? ¿O usted está aquí porque usted cree que usted tiene más fe que los demás? Hermano, ni la fe que tenemos es nuestra, es prestada. No es prestada, es regalada. No ves que nadie no me lo van a quitar, pero porque aparece en la lista de frutos del Espíritu Santo. O sea que el fruto del Espíritu Santo está metido en el asunto. Si quitas al Espíritu Santo de la ecuación, ¿qué hay? No hay fe. Entonces, ¿cómo alguien puede tener fe? No, puede tener una esperanza. Pero fe es la certeza, la convicción de lo que Cristo hizo ya. Pero nosotros asociamos fe con milagros, con sanidades, con el futuro, con que nos va a ir bien. No, esa es la fe del Antiguo Testamento, que tenían una fe, una esperanza. Dice el apóstol Pedro que indagaron acerca de esta gracia que había de manifestarse, pero no era para ellos. Isaías la vio al Cristo allí, sufriendo, adolorido, morido por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Isaías lo vio, pero no era para él, no es para ti. Trataron de preguntar, ¿y cómo es? ¿Cómo se va a manifestar todo esto? No es para ustedes, porque era para nosotros. Porque era reservado para nosotros. Pero nosotros sabemos, ¿qué hizo Cristo por ti? Por mí ha hecho mucho, yo llevo 12 años viviendo gracias. Por mí ha hecho mucho también, por todos ha hecho mucho, pero ¿sabes cuando decimos eso qué me queda? El sabor que me queda. El calor del Evangelio. Me queda que nos enfocamos más en las cosas naturales que en las cosas espirituales. Por mí ha hecho mucho, me sacó del país. Por mí ha hecho mucho, me sanó de una enfermedad. Por mí ha hecho mucho, no permitió que mi esposa me dejara. Por mí ha hecho mucho, me dio un carro. Por mí ha hecho mucho. Todo eso está bien, pero esas son las añadiduras del Evangelio. Que el Evangelio tiene que ver con la salvación de mi alma. Porque ahora conozco al que ama mi alma. Ahora conozco a aquel que no merecía morir y murió por mí. Ahora conozco a aquel. Ahora sé cómo fui conocido. Ahora conozco que aquel, Juan 3:16 lo dice, que de tal manera me amó que envió a Jesús para que yo pudiera creer en él. Y después envió al Espíritu Santo. Y después levantó una iglesia para que en el 2019 me estuviera predicando este mensaje. Por eso Pablo tiene certeza y convicción. Tengo todas estas cosas. Pero lo más importante es esto. Jesús es claro cuando le dice, a buscar el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que ver con encontrarse con el reino.
Porque si tú y yo nos encontramos con el Rey, no es de oída. Y hay algunos que tienen religión cristiana. Religión cristiana es eso. Alguien que ha escuchado y es un buen simpatizante, diezma, ofrenda, lee la Biblia, ora, pero no ha tenido una experiencia con el Rey de Gloria. Por eso cuando la muerte toca su puerta, una vez estaba orando por mi tía, le subió la presión y las lágrimas de gozo. Ay, espérate, mi amor. Si tú lo que no tienes es el Espíritu Santo, tú lo que tienes es miedo a la muerte terrible. Y nadie se quiere morir. Tú puedes llorar en un momento. Yo estaba en un hospital, me operaron. Segunda operación, ya me habían operado 4 años anteriores, 3, 4 años atrás. Ahora me volvían a operar. El estómago estaba aquí, en esta posición. El estómago se viró pata para arriba. El estómago se torció. Y el estómago se había rajado aquí el diafragma, así que el estómago se metió aquí. Los médicos no hallaban cómo operar. No hallaban. 4 días estuve en esa condición y el gasto decía, hay que operar, porque viene una ¿cómo se llama? Dilo, tú que estudiaste medicina. Una no sé qué cosa, que es cuando está, ¿una qué? Una necrosis, que cuando está muy torcido no circula la sangre, por tanto, muere el tejido. Hay que operar rápido, pero no operaron rápido. Domingo, lunes, martes, miércoles operaron. Así que me mandan para la casa de alta. Me empiezo a sentir bien, me empiezo a sentir mal, me falta fuerza, estás muy débil. No, esto no es normal. Empiezo a corregir negro. Mi esposa me decía, es que te estoy dando multivitamínicos de eso que... Y yo, no, me siento mal, y voy. Cuando voy al médico me hacen los análisis, usted está liqueando sangre. Porque usted tiene una masa en el estómago y esa masa está ulcerada. Usted tiene 9 de hemoglobina, su hemoglobina está bajando demasiado rápido. Usted tiene una masa y todo el mundo sabe lo que significa masa sin estudiar medicina. Y así te lo dicen a sangre fría. Bye. Pues hoy se fue el médico, me dejó allí. Mi esposa estaba, que está trabajando. Sí, yo lloré, claro que sí lloré. Si una masa, eso es malo. Sangrante, si 9 hemoglobina, ¿cómo me siento? Y entonces, ¿qué hacemos? Yo lloré por 2 horas. ¿Y llorar está malo? No llorar no. Después de 2 horas que lloré, me sacudí, cogí mi tableta y puse alabanza y vamos a alabar al Rey. Mira, papá, si tú no dejaste que yo me muriera hace una semana en la operación, yo no me voy a morir ahora. No, porque tú eres bueno, tú eres perfecto. Si tú hubieras querido que yo me hubiera muerto, yo me hubiera muerto en la operación allí. O me hubiera muerto aquí en Cuba cuando vine y tenía esos padecimientos y tenía que estar en 4 patas para que el estómago, pues yo no sabía cómo funcionaba, pero cuando me ponía en 4 patas, sentía alivio. Yo vine a Cuba en esa condición y yo no lo sabía. El estómago me daba una crisis, se me viraba y se metía, pero me ponía en 4 patas, pero ese día no pude evitarlo. ¿Llorar es malo? No, llorar no es malo. Pero nosotros ya no somos esclavos del temor. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Qué amor? El amor de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Romanos 5:5. Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ese es el verdadero amor. ¿Por qué usted cree que usted ama a Dios? La Biblia es clara. Dice, Él nos amó primero. Pero, ¿usted sabe por qué lo amamos? Porque el amor de Él fue derramado en nuestros corazones. Si su amor no es derramado en su corazón y en el mío, usted y yo no pudiéramos amar a Dios. Hay algunos que no han tenido una experiencia de salvación y esa manifestación del amor de Dios es el bautismo en el Espíritu Santo. Así de sencillo el asunto. ¿No tienes el amor de Dios en tu corazón? No tienes el Espíritu Santo. No lo tienes. Porque hay algunos que saben más de lo que han visto, de lo que han leído, pero no han tenido una experiencia íntima con el Salvador. No han tenido una experiencia con aquel que ama nuestra alma. No han tenido esa experiencia. Y esa experiencia hay que buscarla, porque quizás no sepamos muchos versos de la Biblia. Quizás no sepamos explicar muchas cosas, pero usted sabe que el día que muera es puro trámite, porque usted está pasando de aquí a otro ambiente espiritual. Porque nosotros nos han enseñado tantas cosas y le hemos cogido tanto miedo a algunas cosas a decir.
¿Cómo decían los profetas en el Antiguo Testamento? Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Y nosotros hoy? ¿Cómo decimos? Vive Jesucristo en cuya presencia estamos. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Sí? No tenga miedo. ¿Sí? Vive Jesucristo en cuya presencia estamos. ¿Por qué? 2 versos nada más. Yo estaré con vosotros todos los días. ¿Quién lo dijo? Jesús, que se manifiesta ahora a través del Espíritu Santo. Dice la Biblia que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿No? ¿Aquí estamos? ¿Con Él? Lo que pasa es que nosotros, como no entendemos ciertas cosas, a veces nos comportamos como si Él no estuviera, pero ojo, Él está. Él está cuando dijiste la palabrota aquella. Él dijiste cuando te enojaste así y Él está, Él no dejó de estar. Ni pronto que se tapó los oídos, ay, vengo mañana. No. Él está y no se va. Porque ha sido sellado con el Espíritu. Sellado con el. ¿Sabe lo que es sellado con el Espíritu? ¿Sabe la idea que tiene? Lo que pasa es que nosotros no entendemos los conceptos en que Pablo habló. El vocabulario de aquel tiempo. Sellado es como poner una carta, virarla. ¿Usted no ha visto en la película? Que cogen una cera y le ponen el anillo y la hace. Eso no se abre. Lo que pasa es que usted es medio curioso y quiere abrir ahí a ver qué. No, eso no se abre. No lo abre usted y no lo abre el diablo. Usted fue sellado y yo para presentarnos ese día delante del Padre. Y cuando nos presentemos delante del Padre, Jesús va a estar allí y va a decir: sellado, yo lo compré. Padre, tú no lo mires a Él, ahora tú me miras a mí. De eso habla Pablo cuando dice: ya no vivo yo, sino vive Cristo. Pero es tiempo de crecer y madurar para manifestar lo que Dios tiene. Yo siempre a veces digo: ¿qué le falta a la iglesia hoy? ¿Qué le falta a la iglesia? ¿Qué le falta a la iglesia? Nada, la iglesia está completa. Espérate. No, a la iglesia sí le falta. A la iglesia le hace falta aprender a manifestar lo que ya de Dios tenemos. Eso nos falta. Nos falta aprender su carácter, el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo. Nos falta aprender a manifestar esa compasión y esa misericordia que tuvo Jesús. Jesús dijo: ejemplos he dado en todas las cosas. Pero como no sabemos lo que se nos ha concedido, ¿y cómo vamos a saber lo que se nos ha concedido si perdemos más tiempo leyendo pasajes que no son para nosotros? Eran para Israel. Pero aún esos pasajes, si pudiera ser para nosotros, tengo que pasarlo a través del filtro de la cruz, del sacrificio de Cristo. Si no lo paso por el sacrificio de Cristo, no califica. No me califica. Porque todo es en la cruz. Todo es en la cruz. Él dijo allí: consumado es. Consumado es. Consumado es. ¿Sabe lo que significa consumado es? Vine cuando tenía que venir e hice lo que tenía que hacer. ¿Qué cosa, Jesús? Quitar lo que separaba al hombre de Dios. ¿Qué cosa, Jesús? Abra su Biblia, Hebreos 9, versos 25 y 26. Voy a terminar con esto porque los veo cansados, los veo agotados. ¿Qué dice Hebreos? 9, 24, 25, 26, por ahí está. Porque nuestro Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Usted había leído eso? ¿O lo había leído y no lo había entendido? ¿O usted sí lo había leído? Porque yo, después que me gradué del seminario y después que Dios empezó a enseñarme y a mostrarme, fue que ese verso vino a hacerse entendible a mi vida. Quizás yo lo había leído, pero ahora, en la consumación de los siglos, está hablando Pablo. Cristo se ha presentado una vez y para siempre.
se ha presentado como el sacrificio de Dios, el cordero que quitaría el pecado del mundo. Vino a quitar de en medio lo que separaba al hombre de Dios. ¿Qué cosa? A quitar de en medio, ¿qué cosa? El pecado. Había un pecado que había entrado por la desobediencia de Adán y que había separado al hombre de Dios, que había entorpecido la relación, que había convertido al hombre en enemigo de Dios. Pero Dios en su misericordia había tenido un plan. Siempre lo había tenido desde la eternidad, desde antes de la fundación, dice el apóstol Pablo. Había tenido un plan que era enviar a su hijo como el sacrificio para reconciliarlo. Te explico esto. Hay algunos que confunden cuando hablo esto con borracheras, idolatrías, homosexualismo, lesbianismo, fornicación, adulterio. Eso no es lo que está diciendo. Lo que quitó del medio fue ese pecado para hacer enemistad. Por eso hay gente que ahora, estando en amistad con Dios, todavía practica o todavía hace algunas cosas. Hay algunos que son hijos de Dios que todavía hacen algunas cosas, ¿cierto o no? O son hijos o no son. Nosotros decimos que no, pero eso no lo hace un cristiano, ¿no? ¿Qué gente lo hace? O usted y yo ya desde que Dios vino a nuestra vida y nosotros caminamos, hemos metido muchas veces la pata. Hemos metido muchas veces la pata. Pero la palabra profética es que el que empezó la obra en ti y en mí la va a perfeccionar. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Le fallamos a Dios, sí, pero no practicamos el pecado. No lo practicamos, no lo tenemos como una práctica continua, no lo hacemos. No. Pablo le dice a Timoteo, ¿no te ha dado Dios espíritu de cobardía? ¿No de ir? Sino de amor, poder y dominio propio. ¿Dominio propio para qué? ¿Para qué? Para que le digan no al pecado, no a la sinvergüenzura y no a la vagabundería. Porque el apóstol Pablo es el que escribe que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, porque Cristo lo venció en la cruz. Por eso Jesús le dice, y recibiréis poder en Hechos 1:8. ¿Poder para qué, Señor? ¿Para cuando ponga las manos la gente se caiga? ¿Para hablar en lengua? Poder para caminar en tu palabra, poder para ser obediente, poder para escuchar tu voz, poder para verte, poder para proclamar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No se equivoque, hay algunos que piensan que esto es libertinaje. No. Si en verdad le habéis conocido, si en verdad le habéis sido enseñados por él, ¿qué dice el apóstol Pablo? Andar como él anduvo, caminar en la santidad de Dios. Pero somos sus hijos. ¿Cuántos santos hay aquí en esta noche? Amén. Somos santos. Si tú no eres santo es porque no tienes el Espíritu Santo. Porque lo que nos hace santos es que fuimos comprados a precio de sangre, fuimos lavados por la sangre de Cristo, pero ahora el Espíritu Santo nos selló, por tanto, somos santos. ¿Metemos la pata? Sí. Pero el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Amén. Por eso es que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que se nos ha concedido. Porque cuando sepamos lo que se nos ha concedido, entonces somos poderosos. Por eso Jesús dice, la Biblia dice, el Espíritu dice, diga el débil, fuerte soy. Porque yo no puedo, papá, pero tú sí. Yo no puedo convencer a mi esposo, a mi esposa, a mi vecino de la situación en que está. Yo no puedo convencerlo con este evangelio, pero tú sí. Yo no puedo en mi naturaleza humana, Señor, tratar de agradarte, tratar de hacer algo. Yo me esfuerzo y no lo consigo, pero Espíritu Santo, ayúdame. Para eso es el Consolador, porque para eso es el ayudador. Pero tenemos que saber lo que se nos ha concedido. Hay algunos que están esperando que allá la iglesia se vista de lino fino. No. Usted y yo fuimos lavados, almidonados y planchados. Nuestras vestiduras son blancas. ¿Y sabe por qué son blancas? Porque la Biblia lo dice. Porque usted y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Esto es un mensaje que afirma la iglesia. Pero tienes que buscar en las cartas de Pablo, que Pablo es el apóstol de la iglesia. Pablo es el que le dice a la iglesia lo que ya tiene.
para que tenga confianza en la obra de Cristo Jesús, para que tengamos seguridad, para que sepamos que vamos camino a la perfección. Y en ese camino un día lo vamos a ver cara a cara. Un día ya no vamos a estar más en esta naturaleza humana, porque un día vamos a pasar a ese ámbito espiritual donde estaremos cara a cara. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos da de que ahora podamos ser llamados hijos tuyos. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por el poder del Evangelio y gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay algunos que no estuvieron aquí esta mañana, pero voy a hacer el mismo llamado. No voy a cambiar. Voy a predicar toda esta semana. Voy a predicar lo mismo todos los días. Es lo mismo, no hay otro mensaje. Es lo mismo. ¿Prediqué lo mismo o no? De otra forma, pero es lo mismo. Si hay alguno que está entre nosotros que practicó santería, espiritismo, hechicería, brujería, levante la mano. No, se la vaya no, yo lo practiqué. Así que ya eso se fue, pero yo lo practiqué. Eso a mí no me entró nunca en la vida. Usted no practicó nunca eso, y usted tampoco. ¿Y él lo practicó? No. ¿Usted? ¿Tampoco? Entonces no. Pues yo tengo que estar seguro de que usted me dice que no y que no hay problema. Entonces, obviamos ese paso. Obviamos ese paso, que no vamos a dar lo mismo. Si usted no practicó, no tenga problema con eso. Hay una enseñanza en el disco que te di que se llama Matando al Jebuseo. ¿Sabes qué significa Jebuseo? Bueno, escucha la prédica, no te la voy a predicar ahora. Después para el sábado darle a los que van contigo unos líderes, darle unos CD y después te lo grabo en memoria para que compartas con ellos. Pero tiene que ver con eso. Que al enemigo no se le puede dar ni un ápice. Ni un ápice. Lo vuelvo a contar. Conozco a alguien que la esposa le dice que por la noche cuando duerme, el diablo le dice, tú eres mía. Nunca te voy a dejar. Te lo dejo de tarea. Hay cosas en lo espiritual que nosotros, el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón todavía no es mío. Y el Señor dice, dame hijo tu corazón. Dame. Y algunos hicieron una oración y repitieron, Señor Jesús, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo eso lo dieron. Pero el corazón no se lo dieron, fue de boquita para afuera. Y Dios quiere que sea. Ok, voy a hacer otro llamado. Hay algunos que son como el café, que buena tarde me quedó la ilustración, ¿verdad? Hay algunos que son como el café, escucha esto. El café es bueno, oloroso, aromático, rico. Pero cuando se lo toma queda amargo, ¿verdad que sí? Hay algunos que les gusta, pero eso es problema de su. Al que le gusta amargo es eso, problema de él. Pero a mí me gusta dulce, no muy dulce, pero no muy amargo. Me gusta una pizquita. Pero para endulzar lo que necesita, azúcar. Algunos ya le echaron el azúcar a ese café. Pero si te tomas el café que le echaron el azúcar, ¿qué sabor tiene? Ninguno, porque el azúcar se fue para el fondo. ¿Necesita qué? Una cuchara que lo revuelva. Y hay algunos que tienen el Espíritu Santo, pero necesitan que el Espíritu los sacuda. Que sacuda. Pablo dice que nosotros somos como una vasija y por dentro hay un tesoro. Los tesoros en el tiempo de antes que hacían, no los escondían. Y para enterrar, ¿qué había que hacer? Para desenterrarlo había que excavar y la vasija de barro no había que romperla. Entonces a veces no tienen que dar un rompimiento, un shake. ¿Viste? Estoy mejorando el inglés. Un rompimiento para que pueda manifestarse lo que ya tenemos. Hay alguien que quiere que yo ore en esta hora para que el Espíritu Santo lo sacuda y le dé sabor a su vida, le dé sabor a ese evangelio que usted está creyendo, que usted está. ¿Hay alguien que quiere que ore? ¿No? Amén. Son bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Fuera.